Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, nos quedamos en problemas técnicos en la clase pasada y no logramos terminar el último pedacito que nos hacía falta de esa práctica 2, así que vamos a salir de eso ahorita. Por ahí les puse, hoy sí ya me está funcionando bien el RStudio Cloud, incluso con mi cuenta normal. Entonces pueden clonar el proyecto para que todos tengamos lo mismo si ustedes no estuvieron en la clase pasada, o si no, ahorita déjenme y les subo también aquí en el chat mi script. Nomás que por ahí se va a llamar de otra forma porque tengo como muchas prácticas 2 en mis descargados. Entonces, vamos a empezar. Si me hacen el favor también de poner estas cosas en el Classroom y en el chat de WhatsApp, profes adjuntos, me ayudarían mucho. Listo, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla y abran su espacio. Si ustedes necesitan subir la práctica, pues la suben y justamente nos quedamos en la parte de análisis cuantitativo. Incluso pueden limpiar aquí, reiniciar todo y pueden abrir el script que les acabo de subir y le pueden dar source with echo. Acuérdense que por eso necesitamos escribir nuestros scripts súper bien para que cuando los corramos, pues ya nos quede justamente como lo dejamos, ¿no? Entonces, voy a abrir también nuestra práctica para contarles a dónde nos quedamos, para recordarles a dónde nos quedamos. Nos quedamos justamente ahí en el bivariado cuantitativo. Por favor, traten de entrar temprano, por eso les avisé en el WhatsApp de que íbamos a tener cosas prácticas, porque la verdad sí es como bastante problemático que no entren a tiempo y pues ya son más de las 3:15. En otros cursos he tenido que tomar la decisión de bloquear la sesión a los 15 minutos porque no entran temprano y entonces ya nadie más puede entrar después de los 15 minutos, cosas que no me gusta hacer para nada, pero pues eso, ¿no? Listo, entonces nos quedamos aquí en la sesión pasada justamente. Verifiquen que ustedes tengan su objeto que se llame la POP 2019, sobre todo y el objeto de EASY 2018, que vamos a hacer un poquito de free coding fuera de lo que está en la práctica, para que ustedes vayan viendo un poquito más del análisis cuantitativo y con esto cerremos como una super mega introducción al análisis descriptivo para que ya después las próximas cosas que hagamos tengan que ver directamente con la inferencia, las próximas cosas que nosotros hagamos acá en R. Entonces, acá nosotros teníamos, si ustedes se acuerdan, voy a lanzar una encuesta para saber si ya todos están acá. Ya tienen su objeto de la POP. Ahí tengo un par de nos, entonces si estas personas nos van a acompañar, entonces por favor abran su sesión y verifiquen que tienen el objeto de la POP abierto. Ahí está, tengo un par de cosas en el chat.
Listo, entonces vamos a comenzar y bueno, repasando lo que hicimos en la sesión pasada, lo que teníamos era que nosotros empezábamos en nuestros objetos donde está nuestra base de datos, ponemos el pipe, luego cambiábamos para tener las etiquetas, permítanme que me están hablando de... Profesora, tiene su micrófono apagado. No sé si, es que veo que mueve su boca, pero no sé si está hablando con nosotros. Sí, les dije que iba a tomar una llamada porque estaban marcándome. Luego a veces me hablan de la facultad y de números que no conozco. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos acá que entonces cambiábamos hacia las etiquetas y luego hacíamos nuestra tabla, ¿no? Y le fuimos agregando cosas porque acuérdense que este proceso es que nosotros vamos agregando pasos y pasos con estos que dijimos que se llamaban pipes, que son estos operadores que nos van a permitir ir sumando acciones y entonces, una vez que teníamos la tabla, adornábamos con totales, ¿no? Esta tabla es justamente la tabla sin los marginales que decían los profes adjuntos hace una semana. Y acá nosotros ya ponemos lo que le llamamos los marginales, que son las sumas de frecuencias, ¿no? Entonces, si corremos esto, nos podemos poner aquí al final y darle run para que se corran todos. Y aquí ya nos iba agregando una fila que era también el total y una columna que era el total. Por otro lado, ya después lo que hicimos fue adornar con porcentajes, ¿no? Y justamente acá nos quedamos acá, el RStudio Cloud se puso malito ese día, parece que estaban haciendo unas pruebas, pero ya está solucionado y ya está funcionando normalmente, ¿no? Entonces, lo que agregamos acá entonces fue una que nos permitía hacer las proporciones a partir de las columnas, de los totales de columna, y luego agregábamos que nos pusiera el porcentaje, ¿no? Ahí está. Entonces, hoy sí ya podríamos decir, a partir de esta información de la POP, que el 18% de las mujeres pues pensaba que el 2020 sería un mejor año que el 2019 frente a un 27.7% de los hombres. Como vimos, los hombres son más optimistas que las mujeres en términos de lo que vaticinaban con respecto a la economía para el 2020. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ir moviendo, voy a ir copiando esto, no necesito ir a la práctica, porque lo único que se hacen en los siguientes pasos es modificar esta línea de acá. Igual, nosotros vamos a tener que ir decidiendo qué tipo de porcentaje necesitamos, si necesitamos un porcentaje de columnas o si necesitamos un porcentaje de filas. Entonces, ahí dependerá de qué es lo que queremos mostrar. Ahorita nosotros mostramos cómo los hombres y las mujeres tienen distribuciones diferentes sobre la pregunta SOC T2, que es esta pregunta acerca de la evaluación económica del país en los próximos 12 meses. Entonces, si yo aquí en lugar de columna le digo, ¿sabes qué? Hazme el porcentaje, pero hazlo en filas. Ahí está. Entonces aquí lo que vemos es la distribución entre hombres y mujeres dentro de cada una de las respuestas de SOCT2, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que dentro de los optimistas, casi el 60% son hombres, ¿no? Y dentro de las pesimistas, pues vemos que es lo contrario, ¿no? Que hay una proporción mucho más grande de mujeres que de hombres dentro de los pesimistas que dentro de los optimistas, ¿no? Entonces, si ven, son los mismos datos, de nuevo, igual que en el ejercicio de los chilaquiles y los estados de origen,
pero pero hoy lo estamos haciendo con toda una base de datos y en este caso con la base de la POP del 2019. Bien. Entonces, nos hace falta otro tipo de porcentaje, ¿no? Nos hace falta el porcentaje del total, ¿no? Déjenme ver acá. Siempre se me olvida si era all, sí. A veces le pongo cel. Ahí está, all. Si nosotros queremos la proporción para el total, le vamos a cambiar solamente acá. Entonces, si ustedes se fijan, lo único que hemos ido cambiando es esta fila de acá. Entonces, hoy si yo corro esto, voy a tener que el 100% es el total de la población, los 1.580 entrevistados, y lo que tengo yo, pues, es que acá, por ejemplo, yo puedo decir que el 21.9% de los entrevistados son mujeres que piensan que a la economía le va a ir igual en el 2020 que en el 2019. Entonces, así es como nosotros podemos hacer tablas, y si ustedes ven, es bastante sencillo en este caso, porque estamos utilizando muchos datos. Entonces eso hace, si estuviéramos en Excel, hacer esta tabla dinámica fuera un poco complicado, un poco tardado, pero acá la sacamos bastante sencilla porque esta base es bastante chiquita, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo nosotros hacemos el análisis descriptivo bivariado. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a podernos ir a hablar de qué vamos a hacer con el caso de las variables numéricas, ¿no? Primero, hay pocas variables cuantitativas acá. Voy a poner un título de el análisis de variables cuantitativas. Pero antes lanzo una encuesta de si pudieron hacer sus tabulados. Pero ahí tengo esos dos no, que no sé si son los mismos de la vez pasada. Acuérdense que si tienen problemas, pueden mandarnos fotos al WhatsApp o subirlas acá al chat, o incluso les puedo dar chance de que ustedes proyecten. Si ustedes están en la misma computadora con el Zoom y con el otro, podemos ver los errores. Acuérdense que los errores nos ayudan un montón a todos a aprender, porque cuando lo solucionamos, pues a todos se nos queda, y cuando a nosotros nos enfrentamos a ese error, podemos responder. Ahí está, no veo nada. Y me faltan 5 votos, entonces, avísennos si es porque no están haciendo y después lo van a hacer o algo. Recuerden que al final va a haber una pequeña actividad completamente práctica, entonces, pues está bueno que vayan haciendo las prácticas con antelación. Listo, entonces vamos a ver lo de las variables cuantitativas. Y hay pocas variables cuantitativas en esta base de datos. En la siguiente práctica lo que vamos a hacer es justamente un índice sumativo para generar un pequeño índice de confianza en las instituciones, y creo que también podemos hacer otro bastante rápido sobre participación ciudadana. En este caso, ahorita vamos a trabajar con una de las pocas variables cuantitativas que tenemos, que es la educación. Es medio cuantitativa, en realidad no es tan cuantitativa porque tiene un corte de 18 años y más. Entonces, como que ahí nuestros promedios se verían un poco afectados. Entonces, pero suponiendo que sea completamente cuantitativa, también si no podemos trabajar con la edad, ¿no? Esas son como las dos grandes variables cuantitativas que hay
en esta base de datos. Déjenme mover acá para que se vea, que no quede tan abajo en la pantalla. Y entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, el comando summary es un comando listo que nos va a permitir enfrentarnos a diferentes cosas. Nos va a hacer un resumen, ¿no? Depende del objeto que yo alimente, de lo que yo ponga en ese paréntesis, será lo que él me da. Si yo le doy una variable cuantitativa, me va a dar el resumen de 5 números más la media. Si yo le doy una variable de factor, me va a dar las frecuencias. Si yo le doy los resultados de un modelo estadístico, me va a dar otras cosas. O sea, es un comando listo que él sabe lo que tiene que darnos como resumen de lo que lo alimentamos. Entonces, en este caso, yo lo voy a alimentar de la variable educación, ¿no? Que se llama ed, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando yo lo alimento de decirle dentro de la POP, busca con el símbolo de pesos la variable educación, vemos que nos da justamente el resumen de 5 números y además nos dice los valores perdidos que están en esta variable, ¿no? Entonces vemos que el máximo es de 18, que era lo que les comentaba, que probablemente, o sea, está como recortado, porque tenemos de 18 años y más de educación, y tenemos entonces un primer quintil, que son 6 años, una mediana de 9 años, o sea, es muy interesante cómo da la parte de educación en la POP, porque si ustedes saben, pues 6 años es la primaria, la mediana, sí, porque no se toman en cuenta para los años de educación los de maternal, preescolar, eso no. Esos no se sumarizan. Entonces tenemos que el primer quintil es justamente terminar de la educación básica. La mediana son 9 años, que es terminar el 9º grado. Y luego, pues ya los 12 años, pues que podríamos pensar que es alguien que termina la prepa, ¿no? Entonces, justamente tenemos ahí como muy normativo el asunto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues rápidamente me dio el resumen de 5 números, da la media, y en el caso que hayan valores perdidos NA, también nos da los NA, que en este caso, de los 580, hay 12 personas de los cuales no tenemos información sobre su nivel educativo. Que no es tanto, pues en realidad es poquito. Y bueno, esto, si ustedes vieron, pues no estamos usando los pipes. Con los pipes podemos hacer una cosita como la que está acá. Lo que vamos a construir, y ahorita voy a ir modificando esto, me voy a salir un poco de acá, pero luego también ustedes pueden revisar mi código y también les voy a ir pegando el código en el chat. Pero en la medida que vayamos avanzando en las prácticas, más me voy a ir saliendo del guión, ¿no? Porque ustedes van a estar cada vez más con mayores herramientas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar con MailPipe, vamos a empezar, siempre empezamos como desde nuestro objeto donde está la base de datos, y hoy lo que le voy a decir es, o sea, también, si ustedes ven, es como la idea de hacer un resumen, y lo que podemos ir haciendo es que podemos ir creando indicadores específicos. Al principio uno dice, pues como que me sale mejor el summary, ¿no? Porque me dio como 5 de un solo. Pero ya van a ver lo interesante que vamos a ir modificando este código, poniendo pasos, y se va a hacer aún más interesante. Entonces, la idea con el summary es que yo voy a crear un nuevo objeto que también es una tablita, que en este caso va a ser una tabla de indicadores, ¿no? Entonces yo puedo poner el nombre del indicador que yo estoy diciendo que quiero ver, ¿no? Entonces por eso lo dejo aquí, para que vean claramente que nosotros podemos cambiar el nombre acá. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Dame la media de la educación. Ustedes, si se acuerdan, siempre teníamos para las sumas, para distintas operaciones, tenemos que decirle que nos quiten los missings. Si no lo hacemos, probablemente aquí me va a decir de que ustedes ven, me da un missing, ¿no? Porque acuérdense que teníamos estos 12 valores perdidos del nivel educativo. Entonces, cuando yo le quiero sacar la media a esos años de escolaridad, me dice, pues, que como hay 12 personas de las que no saben nada, si intenta sacar la media de eso, pues me va a decir que no sabe, ¿no?
Entonces, le voy a agregar aquí la opción de NRM. ¿Se acuerdan que esto es para quitar los missings, ¿no? Si yo le quito eso, entonces yo aquí ya tengo la media, ¿no? Entonces acá está 985 y si ustedes ven, aparece como que esto es una tablita de 1 por 1 en este caso, porque solo tengo, me va a ir generando columnas en la medida en que yo voy agregando indicadores. Entonces vamos a ir modificando esto. O sea que ustedes acá, una vez que declaran un indicador, pueden decirle, ¿sabes qué? Además de esa, dame otro indicador. En este caso yo le voy a pedir la mediana, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí está. También a la mediana le voy a tener que quitar los missings. Ustedes ven, esto va dentro del mismo código. O sea, acá abro paréntesis, cierro paréntesis, separo por comas los nombres de los indicadores, ¿no? Y las funciones con las cuales se crean esos indicadores. En este caso hemos usado la media y la mediana. Entonces, si yo agrego un indicador, voy a tener una nueva columna. Ahí está. Tengo 9, 85 y 9, ¿no? Yo sé que esto es la media y esta es la mediana. Incluso le puedo cambiar el nombre si ustedes quieren. Mediana. Ahí está. Si ustedes ven, esto es una tablita y entonces me dice que es de 1 por 2 porque tiene una fila y tiene 2 columnas. Sí. Ahí está. Yo puedo agregar también, pensando en el summary, a lo mejor yo quisiera también ver cuál es el valor máximo. Entonces le digo que esto es igual a max. También en una. Acuérdense, tener cuidado con los paréntesis. Y igual le voy a ir quitando los valores missings. Ahí está. Tengo una tercera columna, ¿no? Ahí está en tercera columna, que es el máximo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, como que vamos haciendo una tabla y hemos ido agregando columnas. ¿Cómo podré agregar más filas? Pues miren, una de las grandes ventajas y que hace tan poderoso a este operador de pipe es que ustedes pueden ir haciendo ciertas operaciones antes que otras. Entonces, a lo mejor ustedes aquí quieren agregar un filtro, establecer estos mismos valores para un valor específico. Si ustedes quisieran utilizar summary y con un filtro sería un poco más complicado. Y hay un comando muy, muy útil que se llama group by. El group by me agrupa la base de datos de acuerdo a una variable categórica. En este caso, yo, por ejemplo, le voy a poner que me los agrupe por esta variable de SOCT2, ¿no? Y entonces agrego, acá voy a decir, esto me agrupa la base de datos. Y vean esto, ¿no? Ahí está. Con introducir una nueva fila, yo pude agregar, o sea, le pude decir, o sea, ¿sabes qué? Hazme todas estas operaciones de resumen que yo te dije que me hicieras con el comando summarize. Este comando summarize es de dplyr también, y ustedes lo pueden escribir con S o con Z, como ustedes quieran, porque el mundo de Tidyverse lo hizo Hadley Wickham, que él es de Nueva Zelanda, entonces hablan como un inglés diferente al gringo. Ustedes saben que los gringos se escriben con Z, entonces se puede de las dos formas. Entonces, cuando yo agregué esta fila del group by, lo que yo me fijo es que hoy hace las mismas operaciones para cada una de las categorías. Entonces, si ustedes se fijan, pareciera, ¿no?, que hay una relación de mayor escolaridad en términos de las personas que piensan que le va a ir igual, ¿no? Son los que tienen mayor escolaridad. Es ese grupo de personas que piensa que le va a ir mal. De ahí parece ser que los optimistas y los pesimistas tienen menor escolaridad que las personas que piensan que al mundo le va a seguir yendo igual, ¿no? Entonces, vean lo rápido que nosotros hicimos todas estas operaciones para cada una de las categorías. ¿Se acuerdan cuando intentamos hacer algo parecido
con el Google Sheets y las tablas dinámicas, que les dijeron, ustedes pueden ir agregando indicadores, pues era un poco más complicado, ¿no? En cambio acá, nosotros, una vez que nosotros hemos establecido cuáles son nuestras columnas, fácilmente vamos a poder introducir con nuestro pipe diferentes pasos, o a lo mejor no lo quieren hacer para todos, a lo mejor quieren quitar esos NAs, o a lo mejor, pues, quieren, pueden ir agregando los pasos que ustedes deseen, para ir haciendo estos mismos indicadores, estos mismos resúmenes de nuestra información. Por eso el comando se llama summarize, porque permite a partir de ciertos elementos hacer todo esto. Incluso acá nosotros podríamos también agregar indicadores que no necesariamente sean de la edad. Tenemos la ventaja en que podemos usar diferentes variables. Entonces aquí yo podría poner media edad y sacar la media, ya no de la educación, sino de la edad, como para ver, bueno, tal vez es una cuestión que las personas son optimistas porque están jóvenes o están más grandes, entonces podemos ir viendo eso, ¿no? Entonces voy a ocupar Q2, que es la variable de edad, y entonces voy a tener yo una cuarta columna que va a ser la media, pero de la edad, ¿no? Ahí está, miren, parece ser más bien que los optimistas son los más grandes, ¿no? Son los más envejecidos, ¿no? Al parecer, las personas que que les da igual, son más jóvenes, ¿no? Ahí está. Por eso puede ser que sean más escolarizados. Ustedes son más escolarizados probablemente que sus padres, o bueno, pues las generaciones cada vez van siendo más escolarizados, hay un efecto generacional. Entonces, eso podría estar explicando de que estos tengan mayor escolaridad. Puede ser más bien un simple efecto de la edad, ¿no? Ahorita no podemos hacer un análisis tan exhaustivo porque o describir demasiado, porque son análisis bivariados, ¿no? Entonces, cuando yo estoy viendo este promedio, no estoy viendo todas las otras características que tienen los individuos, pero si yo voy haciendo y replicando este análisis para diferentes características, por ejemplo, aquí ya me di cuenta que a lo mejor esté mediando por ahí el efecto de la variable edad, porque las personas más jóvenes son más educadas. Entonces, a lo mejor yo no sé si los que están aquí en igual es porque o son más jóvenes o porque son más educados, o puede ser una combinación de algo. Hay un efecto combinado ahí probablemente entre estas dos variables. Voy a lanzar una encuesta de si entendieron esto y ahorita les mando el código. Ahí está, me faltan 3 votos. Vamos a hacer un par de gráficos. Ahorita los vamos a hacer de base, ya después haremos algunos gráficos que tengan ya uso de ggplot. Si no, también pueden checar un poquito el taller lúdico, si ustedes quieren hacer grafiquitos más bonitos, el taller lúdico que hicimos de mapas y con gatitos, ahí usamos ggplot. Pero ahorita vamos a trabajar con algunos gráficos de base, ¿no? Bien. Entonces, si ustedes se fijaron acá en esta tabla yo tengo, si le quito la edad, digamos, así en esta tabla, yo tengo variables, estas son medidas descriptivas de una variable cuantitativa y aquí tengo una variable cualitativa. O sea que este tipo de análisis es ya un análisis bivariado.
Porque introducimos una variable cualitativa a nuestro análisis. ¿Sí? Entonces, esta idea de que para cuando tenemos una variable cuantitativa con una cualitativa, lo que vamos a hacer es replicar el mismo análisis descriptivo que nosotros hacemos para cada una de las categorías y comparamos. Y vamos a tener que comparar medidas de centro, medidas de todas las medidas de tendencia central, las de dispersión y también algunas medidas de posición, ¿no? Entonces, es replicar el análisis que hacemos de manera individual para cada una de las categorías. Veamos algunos gráficos, ¿no? ¿En qué orden nos puso? El histograma. El histograma se hace fácil, ¿no? Es el comando hist. Y entonces, si yo quiero hacer un histograma de la edad, de la escolaridad, voy a poner el nombre de la variable y con eso. ¿Se acuerdan todo lo que sufrimos nosotros para hacer un histograma en el Google Sheets? Bueno, aquí sale con algo tan cortito como eso, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros el histograma, ¿no? Nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cajitas, ¿no? Y ahí están nuestros intervalos y allá tenemos la parte del histograma, ¿no? Podemos irlo modificando un poquito porque probablemente, aunque los gráficos de base yo casi nunca lo ocupo como para presentar, pero bueno, si ustedes necesitan presentar este gráfico, van a poder modificar. Modificar cosas, ¿no? ¿Qué cosas vamos a poder modificar? Si ustedes se van a la ayuda y ponen hist, ahí, hist, sin los paréntesis, vemos que tienen todas estas opciones que ustedes pueden ir poniendo, le pueden ir cambiando. Por default, lo que ocupa R para hacer los histogramas es el número de cajas está por el tipo de Sturges, eso se le puede cambiar y hay otras versiones, pero bueno, nosotros no lo vamos a cambiar tanto. Y podemos poner, por ejemplo, etiquetas, por ejemplo, main, podemos poner nuestro título, ¿no? Main es como el título principal. Entonces yo puedo cambiarlo y poner así, histograma de los años aprobados. Y entonces, porque si ustedes vieron acá en plots, y aquí me aparece, o sea, como que me aparece frecuencia, y aquí la POP 2000, o sea, como que no aparece tan bien, ¿no? Entonces le puedo ir cambiando, ¿no? Ustedes pueden irlo haciendo por una línea para que no se les haga tan gordito. Y le voy a poner la etiqueta de las X, que se llama XLab, le voy a poner años aprobados. Y aquí le voy a poner histograma escolaridad. Y en las Y, para que no esté en inglés, le voy a poner frecuencias, ¿no? Y entonces puedo ir cambiando. Era YLab. Puedo ir cambiando algunos elementos de esto, ¿no? Acá le dejé horas, el histograma de las edades. No, bueno, aquí estaba yo un poco dormida cuando hizo esto. Si ustedes quieren cambiarle el color, vamos a utilizar el elemento col. Entonces hay diferentes colores, diferentes maneras de ponerle los colores en R. Acá les dejé un lugar donde ustedes pueden checar todos los colores. Hay nombres, un montón de nombres de colores, entonces ustedes pueden agarrar cualquiera. Voy a agarrar yo, por ejemplo, este que está acá, en lugar del que estaba en la práctica. Entonces ya una vez que ustedes eligen el color, con col, pues ya cambia, ¿no? Ahí está mi histograma que está hoy como medio moradito, aunque ahí dice que es azul, pero quizás yo soy medio daltónica porque lo veo como morado.
pero ahí dice que se llama State Blue, ¿verdad? State Blue. Bueno, ese azul es un poco moradoso. Les voy a poner este código acá y voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo hacemos los histogramas en R. Maestra, ¿puede repetir el paso del histograma, por favor? Es que no me quedó muy claro. Solo ponemos el is y el nombre de la variable y con eso tenemos nuestro histograma. La POP es donde está nuestra base de datos, acuérdense, y con el símbolo de pesos entramos a nuestras variables, ED, ¿no? Que es el de los años de escolaridad. Entonces ahí tenemos, y ya después nosotros, y ustedes, si juegan un poquito con la ayuda, podemos ir cambiándole, le cambia el título, ¿no? Cambia el eje de las Y, el eje de las X, etiqueta. Y este es el color. Recuerden que en este caso tenemos que tener mucho cuidado siempre con los paréntesis. Esto es algo que pasa en R, que pasa en Excel. A veces un paréntesis hace que cambie toda una operación, entonces siempre hay que estar como muy a las vivas con el paréntesis. No sé si con esto ya te quedó un poquito más claro. Sí, ya. Muchas gracias. Bien. Ahora, si ustedes quieren hacerlo con pipes, también se puede. Hay una cosa que con los pipes a veces algunas operaciones de base no van a ser tan fáciles de hacer. Entonces, pero los pipes ya tienen todas las ventajas estas que ya dijimos que podemos ir agregando pasos, filtros de manera mucho más fácil que con lenguaje de base. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un paréntesis with para que sepa que lo va a hacer con eso, ¿no? Y entonces aquí yo voy a escribir mi is de ed. Aquí ya no necesito poner ni siquiera, ya, porque como le estoy diciendo que empiece acá, no necesito ponerle el nombre de la base. Entonces, pero sí voy a necesitar ponerle el with. Quizás ahorita parece que es algo que nos estamos como complicando la vida, pero después, como vamos a ir trabajando cada vez más con los pipes, pues a veces es como de, bueno, pero si yo quisiera hacer esto con pipes y que además estoy haciendo mis filtros, porque a lo mejor mi población de estudio es justamente las mujeres que dijeron peor que, entonces, o yo quiero quitar fácilmente los valores perdidos, o sea, hay un montón de cosas que a veces implica que nosotros tenemos que usar los pipes porque es más fácil hacer ciertas cosas. Entonces, para usar algunos comandos, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo así nomás, me va a dar error. Va a decir que no puede, ¿sí? Entonces, en cambio, cuando yo le pongo este with acá, lo voy a dejar así para que ustedes vean los paréntesis. Ahí sí lo hace, ¿no? Es el mismo histograma, lo único que estoy haciendo es hacerlo con un pipe. O sea, esto es equivalente a esto, ¿sí? Pero como les digo, acá ustedes podrían agregar un filtro, ¿no? Por quedarse con algunos casos, o pueden hacer algunas operaciones, quizás hacer algunas recodificaciones de la variable. Entonces, lo que nos permite el pipe es esa flexibilidad, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar algunos comandos de base, pero a veces vamos a tener que utilizar este with para que los pueda leer fácilmente. Es una cuestión que como son dos formas diferentes de operar dentro del mismo paquete, pues es una cosa que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos quitar, voy a hacer un filtro acá, de quitar los NA, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a quitar, voy a agregar un filtro
que aquí le estoy diciendo que se quede con los casos que no son NA. Esta función isNA la vamos a hacer primero acá para que ustedes vean cómo funciona la POP 2019 ED. Lo que hace es hacerme una condición de si es NA, va a tener false, y si es un valor perdido, va a tener true, ¿no? Entonces, si yo niego eso, la negación se hace con un símbolo de admiración. Entonces, aquí me va a dar lo contrario, ¿sí? Si ustedes ven aquí, hoy todo tiene true, y aquí hoy esto que tenía antes true, hoy tiene false, ¿sí? Porque estoy negando. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que cuando cumpla la condición de true, o sea, que me va a dejar los que son true, de los que no son valores perdidos. Entonces, esto es un filtro que a lo mejor ustedes van a querer utilizar en algunos, en algunos casos cuando estamos haciendo operaciones, porque vamos a querer quitar los NA. Si nosotros hubiéramos hecho esto, por ejemplo, acá, antes, no hubiéramos tenido que poner todos este NARM porque ya los habíamos quitado, por ejemplo. Ya habíamos quitado, entonces no iban a encontrar ningún NA. Entonces, esa es la ventaja que tenemos cuando nosotros trabajamos con Pipe, que vamos a poder ir poniendo nuestros filtros, quitando los NA, a lo mejor quedándonos con ciertas poblaciones objetivos. Entonces, a lo mejor esto parece una complicación, pero sí es bastante útil para que después podamos hacer más operaciones, ¿no? Ahí está, voy a lanzar una pequeñita encuesta, que yo sé que esto del isNA es complicadito. Hay un montón de este tipo de funciones que podemos hacer con R. Hay, por ejemplo, una que nos dice si el valor es numérico, si el valor es un carácter. O sea, tenemos is.numeric, isNA, isNaN, not a number. Tenemos diferentes valores missing en R, entonces son unos operadores bastante útiles, estos que se llaman is. Incluso si ustedes se ponen en la ayuda, podrían empezar a buscar is, miren, o sea, si está etiquetado, si es o sea, hay un montón, ¿no? O sea, hay, y todo lo que nos va a hacer es justamente pregunta, es como pregunta, es un valor perdido, y cuando le pongo el símbolo de admiración, le estoy diciendo, no es cuáles son los que cumplen con la condición de no ser un valor perdido, ¿no? Entonces tienen isNaN, que es otro, isNumeric, van a ver un montón, ¿no? IsNumeric, por ejemplo, si quieren saber si algo está en valores numéricos, si tiene formato de fecha, o sea, hay un montón de estos operadores que son bastante útiles cuando nosotros queremos hacer filtro, ¿no? Esta es mejor, o sea, que poner si es igual a NA. Ahí está. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer con las únicas variables cuantitativas que nosotros tenemos. Bueno, si ustedes quieren hacer un box plot, por ejemplo, a lo mejor esto les ahorra un poquito la fatiga de la guía, que ustedes tienen que hacer un box plot. Si quieren hacer un box plot, van a poner el nombre de la variable, la POP 2019, símbolo de peso, ed. Ahí está. Y ahí está mi box plot, ¿no? No hay valores atípicos, ¿no? Aquí está la mediana. Bastante simétrica, ¿no? Ahí está. Ahí está el box plot. Ustedes lo pueden hacer así. También, una de las ventajas que tiene el box plot es que ustedes pueden, por ejemplo, escribir box plot. Y esto lo pueden guardar. No se pueden guardar no se pueden guardar los gráficos acá,
Con ggplot sí se puede, con base no. Pero si ustedes guardan esto como un objeto, se van a dar cuenta que aquí hay información, ¿no? Si ustedes ven, aquí está, por ejemplo, están los nombres, y hay una cosa que se llama stats. Entonces, yo puedo entrar a todos los objetos con el símbolo de pesos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, stats, ¿no? Y entonces, ahí si ustedes ven, me está dando resumen de 5 números, ¿no? Mínimo, máximo, cuartil 2, cuartil 3 y la mediana, ¿no? Ese resumen de 5 números, o sea, porque como lo utilizó para hacer el gráfico, ahí lo puede tener, ¿no? Voy a ponerles esto acá. Para que ustedes vean cómo se hacen los box plot en R, por si ustedes quieren hacer si lo quieren hacer en R, lo de los salarios que tienen en su guía. Lo pueden hacer a mano también. Pueden hacer como quieran. Ustedes son libres y soberanos de utilizar los recursos que ustedes tengan a la mano. Bueno, entonces ya con eso terminamos nuestra práctica. Vamos a hacer otra donde veamos rápidamente un poquito de otras cosas bivariadas. Aquí si quieren solo voy a escribir plot. Si ustedes quisieran hacer un gráfico de dispersión, solo ponen la variable que ustedes consideran que va en el eje de las X. Y la variable que ustedes consideran que va en el eje de las Y. A lo mejor ustedes están viendo la relación que existe entre la edad y los años de escolaridad. Y entonces esto da ahí este horrible gráfico de dispersión. Es muy feo, ¿no? Yo no veo nada. Ahí está. Bien, voy a lanzar una pequeña última encuesta. Sigo teniendo esos dos no, pero que no me dicen nada. Y tampoco tengo, quiero ver, voy a revisar. No, en los estudiantes no tengo nada. Y entonces nos vamos a un pequeño receso de 10 minutos y volvemos entonces con ya la parte de que abrimos en la clase pasada acerca de la probabilidad. Entonces vamos a seguir hablando de elementos de probabilidad que nos van a hacer movernos ya hacia el tema de inferencia. ¿Sí? Maestra, Sí. una última pregunta. Bueno, esa imagen que sale ahí, ¿es el gráfico de dispersión que nos mostró o cuál es esta última imagen? La de la POP 2019 que está. Este es un gráfico de dispersión. Aquí tienen ustedes, cada puntito es un individuo que tiene ciertas edades y que tiene ciertas escolaridades. O sea, se ve muy feo. Que se vea feo, sí, porque aquí no vemos como ninguna relación muy clara por el tipo de variable que era más discreta, ¿no? Probablemente eso se vería mejor con otro tipo de gráfico, como de barras, porque no se ve muy claro, ¿no? Pero sí, este es un gráfico de dispersión. Se hace con plot y simplemente ponemos primero lo que queremos que vaya en el eje de las X y luego lo que queremos que vaya en el eje de la Y. Ya luego haremos más con el comando, con la variable easy 2018, tenemos muchas más. Vean, por ejemplo, ahí se van a ver mejor. Porque lo que nosotros tenemos, por ejemplo, si pongo homicidios dolosos, y sí, ya después vamos a limpiar los nombres de esto. No sé. Cualquier cosa, ¿no? Como aquí son menos casos, o sea, sí se ve diferente, ¿no? En el otro caso eran 1580 puntitos, entonces
Si no se ven tantos, e incluso si ustedes ven, ustedes pueden navegar en los plots que han hecho con esto. Entonces, en el anterior, si ustedes ven aquí, habían unos que se repetían, entonces como que no queda claro, ¿no? Yo por mi ojo entrenado veo un poquito, una relación un poquito negativa, pero tendría que comprobarlo con una correlación. Veamos. Para hacer la correlación a Q2, las mismas variables. Ah, pero aquí me va a dar NA. Pairwise. Para que me quite los missings. Menos 38. ¿Vieron? ¿Vieron? Mi ojo entrenado no está tan malo. Entonces, la correlación se hace así. Se hace igual. Ponemos nuestras variables. Y aquí yo lo que le dije es que usara los pares que encontrara para hacer la correlación, porque si no, lo que hace es poner NA, si ustedes no lo ponen acá. Le voy a pegar todo esto acá y nos vamos a un pequeño recesito de 10 minutos. Volvemos a las 4:16. A menos que haya alguna otra duda. No sé si con esto te quedó más claro, compañero. Sí, sí. Gracias. ¿No de qué? Listo. Entonces, ya después ustedes ya saben que es todo lo que analizamos, ¿no? Pero sí, este tipo de gráficos, a veces cuando las variables son discretas, sí tenemos que ver que tal vez el gráfico de dispersión no es el mejor, sobre todo cuando tenemos, si ustedes ven aquí hay unos puntitos más repintaditos, porque esos puntitos significan que hay varias personas con la misma edad y con el mismo nivel de escolaridad. Entonces no nos permite ver tan claramente eso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que hagan tal vez una media, a lo mejor por nivel de escolaridad, la media de edad, y podemos ir viendo que le daba decreciendo o creciendo. Entonces, ir trabajando más con esas medidas para ver más claramente la relación. Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas, quiero ver dónde quedó mi votación. Por ahí tengo 2 no, 3 no han votado, pero bueno, regresamos a las 4:17, tal vez en el receso me quieran contar los que tienen dudas, qué es lo que sucede. Listo, entonces voy a parar la grabación. Bueno, vamos a continuar y vamos entonces a volver a probabilidad y bueno, nos quedamos con un par de características de la probabilidad. Vimos que habían, por ejemplo, ninguna probabilidad puede ser mayor que 0, mayor que 1, ni menor que 0. No podemos tener valores negativos. Y también revisamos algunos elementos acerca de los complementos, ¿no? Justamente en eso nos quedamos, en lo de los complementos, y vamos a revisar entonces un poquito más. Lo que nosotros necesitamos llegar es hacia modelos de probabilidad. Vamos a tener modelos de probabilidad que nos van a ayudar a poder, porque una vez que nosotros sepamos que hay variables que siguen ciertos modelos de probabilidad, eso nos va a permitir a nosotros poder hablar más certeramente acerca de la población. Este momento es muy fundamental para lo que después nosotros vamos a hacer en inferencia. Entonces, vamos a tener modelos discretos y modelos continuos, ¿no? Si nosotros tenemos un espacio muestral finito, que por esto yo me refiero a elementos que yo puedo enumerar y que yo puedo contar, eso es un modelo discreto, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es enumerar cada uno de los valores posibles. Podríamos enumerarlo o tener una tabla o tener algún elemento que nos permita
relacionar los valores de X con su probabilidad. Es decir, que nosotros vamos a tener variables aleatorias que provienen de un experimento aleatorio. Esa medición lo hacemos a partir de experimentos aleatorios y entonces podemos establecer todos sus valores, esos espacios muestrales que nosotros vimos y cada elemento va a tener una probabilidad y por tanto nosotros vamos a tener que un modelo de probabilidad, todas las probabilidades deben de ser números entre 0 y 1, porque ya vimos que eso es una característica particular de cualquier probabilidad, de cualquier evento, y que además la suma de todos esos espacios muestrales, de todos los valores asociados a los eventos del espacio muestral, pues van a sumar 1, ¿no? Porque no pueden sumar más, porque no hay más opciones, ¿sí? Entonces, la probabilidad de cualquier evento va a ser la suma de las probabilidades de los resultados que componen el evento. Nosotros vimos en la sesión pasada que hay eventos simples y eventos compuestos. Eventos simples es cada uno de los resultados posibles y eventos compuestos pueden ser eventos que son la junta de varios eventos, ¿no? Por ejemplo, si yo tiro un dado, la probabilidad de que me salga par, pues yo voy a tener que tiene los eventos simples de 2, 4 y 6, ¿sí? Pero el evento es que me salga par. Entonces yo puedo hacer todos estos elementos, ¿no? Entonces voy a ponerles una imagen y ustedes me van a decir, ya hice la encuesta, por eso me tardé aquí un poquito, cuál de estos 4, tomando en cuenta esto que yo acabo de decir, a ver si no estaban dormidos, si no es que tienen hambre, cuál de estos es realmente un modelo de probabilidad discreta. Ahí está, me faltan un par de respuestas. Me faltan 7 respuestas. Vamos a dar un ratito más. Profesora, a mí no me está dejando enviar la votación. No sé por qué. Me pone... Ah, igual que a mi compañera Selena, tampoco estamos pudiendo enviar la respuesta, así que yo creo que por eso faltan. Ok, no sé qué le pasará a esto. Si luego... Luego el caso no me gusta porque siento que es más complejo y siempre me quiere vender cosas. Entonces, bueno, voy a dar un par de minutos. Entonces tengo dos personas que no pueden votar, entonces, pero aún así me hacen falta 6.
Ahí está, bueno, no sé, solo 2 personas me dijeron que tienen problemas para que se envíe la respuesta, pero me hacen falta 4 votos. Entonces, no sé, estos 4 votos, si todavía lo están pensando o algo, me lo pueden decir de manera privada en el chat si quieren, o algo. Porque ya no pasó el tiempo y no votar. Bueno, voy a compartir los resultados y vamos a ir, ¿no? Bien, a ver, acá. Vamos a poner con el lapicito. Nadie dijo que el modelo 4, y muy bien, porque acá, ¿por qué no era el modelo 4? Porque vemos que para cada valor del dado se le atribuye un valor de probabilidad que es distinto, que es mayor que 1 en muchos casos, por ejemplo, que hay un 1, y si sumamos todo esto, pues nos da 1, 2, 3, 4, 6, 8, ¿no? La sumatoria de esto es 8, ¿no? Entonces, esto no es un modelo de probabilidad justamente por los 2 elementos. Uno, cada uno de las probabilidades asociadas a un resultado de un fenómeno aleatorio que podríamos denotar como nuestra variable aleatoria numérica discreta, que a cada uno nosotros lo vamos a poner con una probabilidad, ¿no? Y en este caso, si nosotros vemos, las probabilidades no cumplen la condición de que sean menores que 1. Tenemos que para 2 valores nos están poniendo valores de 2. Entonces, este no era el modelo. Entonces, ahí está bien y nadie puso esa respuesta porque estaba evidentemente incorrecta, ¿no? Luego veamos el modelo 1, ¿no? Porque el modelo 1, 3 personas dijeron que esta era la respuesta correcta. Veamos, cumple con la condición, veamos, cumple con la primera condición de que cada uno de los elementos se le asocia un valor entre 0 y 1. Esa condición la cumple. Pero si yo hago esta sumatoria, me va a dar 6, porque todos valen lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séptimos, ¿no? No me da 1. Una de las condiciones de un modelo de probabilidad es que la suma de todas las probabilidades me dé 1, ¿sí? No me puede quedar a mí ni un pedacito ahí, tiene que ser completamente exhaustiva. Aquí me hace falta un séptimo. Por lo tanto, este no es un modelo de probabilidad, entonces este está incorrecto. Veamos el modelo 3, ¿no? En el modelo 3, si nosotros hacemos esta suma, igual, bueno, nosotros sabemos que para cada uno de los elementos se le asocia un valor que está entre 0 y 1. Si nosotros sumamos todo esto, 1, 2, 3, 4, son 5 sextos. Un tercio yo lo puedo considerar como 2 sextos, ¿no? Para hacer mi suma rápidamente, mínimo como múltiplo, mínimo común denominador, perdón, 2 sextos. Entonces, esto es igual a 7 sextos. Esto es mayor que 1, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de que es lo que la mayoría estableció, que era un modelo de probabilidad, es también incorrecto, porque me suma más de 1, ¿no? Veamos este modelo 2, ¿no? Si yo sumo, 0 es un valor posible. Dijimos que 0 estaba relacionado con la improbabilidad, ¿no? Entonces, probablemente este es un dado sesgado donde nunca me va a salir 4, pero tengo dobles chances de que me salga 1, ¿no? Si yo sumo 1, 2, 3, 4 sextos, y ya dijimos que esto lo podemos escribir como 2 sextos, la sumatoria de esto es 6 entre 6 y por lo tanto es 1. Por lo tanto, las 2 personas que contestaron que el modelo 2 era un modelo de probabilidad, ese es el correcto, ¿no? Este es un modelo de probabilidad. Yo voy a poder desglosar todos los elementos del espacio muestral y asignarles una probabilidad, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro este elemento. No, este no. Me equivoqué encuesta.
Ahí está, hoy sí. Otra, nada más para rectificar, el 0 entonces, perdón, puede ser un dato, digamos, que no tenemos. Puede ser un dato que no tengamos o es un valor que sea completamente improbable. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije algo improbable no significa que sea imposible, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es un dado que está sesgado, ¿no? Que nunca nos va a salir 4, pero que tiene dobles chances de que nos salga 1. Entonces, 4 es un valor improbable porque su probabilidad es igual a 0, ¿sí? Entonces, eso nos puede suceder. Nosotros podemos hacer un modelo donde hayan ciertos valores de nuestra variable aleatoria que estamos estudiando que tengan valores que son improbables, ¿no? Que nunca nos van a salir, ¿no? Entonces, esto se puede deber a la naturaleza del mismo fenómeno, o bien, como tú lo dices, no es que tengamos datos así, sino que empíricamente a lo mejor nunca hemos registrado ese valor, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, pensemos que estoy sacando la probabilidad de todos los destinos que yo pueda ir, ¿no? Ahorita la probabilidad de que yo vaya a la luna es 0, ¿no? Eso no significa que quizás en 100 años hoy que Jeff Bezos ya se va a ir al espacio, ¿no? Eso cambie, ¿no? Pero ahorita quizás no es tan imposible, pero es improbable que yo vaya a la luna, ¿no? Pero hay gente que ha ido a la luna, ¿no? Pero que yo vaya a la luna, eso es improbable, ¿no? Entonces es como, depende de lo que empíricamente estamos estudiando. No sé si te confundí más o te... No, sí, sí. Es más basado en el empirismo, ¿no? Como usted lo menciona. Por... Ajá, sí, sí. Muy bien, Jan. Ahí está. Bien, entonces esto es bien importante que ustedes o sea, entiendan esto porque vamos a ir complejizando estos modelos. Ahorita vamos a hacer tablas, o sea, esto es una tabla donde nosotros a cada resultado le podíamos asignar una probabilidad. Pero luego vamos a tener funciones, ¿sí? Vamos a tener modelos que van a estar basados en funciones matemáticas, que nos va, esa función matemática, si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de matemáticas, en una función nosotros tenemos una variable que es como el que le llamamos donde viene el dominio, ¿no? De la función y el rango, que es donde viene, donde el destino, ¿no? Digamos que hay una variable que nosotros le ponemos a una función y nos da unos resultados. Entonces nosotros vamos a tener los valores de nuestra variable aleatoria y vamos a tener sus probabilidades. Entonces a partir de ciertas funciones nosotros vamos a tener esos valores de las probabilidades. Pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ahí está. Nosotros lo que vamos a tener es que vamos a poder tener entonces estas funciones y en el caso de los modelos discretos de probabilidad, lo vamos a poder representar. La vamos a poder representar con histogramas o con estas figuras que se llaman de espectro, ¿no? Estas así como de fantasmita, ¿no? Espectro, ¿no? A mí me gustan más estas, pero se usan ya cada vez menos y se usan más los histogramas porque como para mí lo discreto no puede ser un intervalo, entonces, pero bueno, pero también lo podemos representar como histogramas. Vamos a tener modelos de probabilidad continuos. Entonces, el asunto con las variables continuas que nosotros sabemos es que no podemos definir exactamente todos los valores porque hay valores infinitos, ¿no? Entre 0, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, los valores que puedan haber entre 5 kilos y 6 kilos de comida, pensemos. Nosotros podemos ir desglosando esos valores, decir 5.1, 5.11, 5.1111, o sea, no podemos desglosar como todos los valores. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener un tratamiento diferente. Entonces, en lugar de ir como enumerando cada uno de los elementos, probablemente vamos a tener más bien funciones y lo que vamos a tener es que como estos valores son tan continuos, si nosotros pudiéramos realmente desglosarlos e irlos dibujando, ese espectro parecería más bien toda un área, ¿no? O sea, yo aquí, o sea, voy a ir hasta pintando, 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 pintando,
De tal manera que podríamos ir pensando que si nosotros vamos desglosando todos esos valores continuos, en realidad lo que vamos a tener son áreas, ¿no? Áreas de probabilidad. Y entonces vamos a poder encontrar las áreas debajo de una curva, ¿sí? Ahí, esto se me desconfiguró. Luego, entonces vamos a tener el área debajo de una curva. Entonces, no vamos a poder encontrar los valores de un valor específico porque no podemos hacer eso, ¿no? Ya dijimos que lo realmente continuo, que quizás, o sea, matemáticamente funciona, pero a lo mejor ustedes, porque en la empiria realmente a veces tenemos pocas cosas que son completamente continuas, entonces como que cuesta de buenas a primeras cachar esto, pero pensemos eso, ¿no? Que nosotros, o sea, si yo digo, bueno, la probabilidad de tener 5.511, o sea, voy haciendo eso y es infinito, ¿no? No puedo obtener realmente un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente tener áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, yo lo que puedo encontrar son las probabilidades de que mi variable X tome algún valor de un intervalo, ¿sí? A lo mejor cuando yo estoy diciendo 5.5 kilos, estoy realmente haciendo la probabilidad que esté entre 5.45 y 5.55, ¿no? O sea, porque estoy viendo justamente valores cercanos a eso. A lo mejor yo necesito una báscula súper milimétrica, súper científica para realmente tener intervalos muy chiquitos. Entonces, como nosotros no podemos ir dibujando cada uno de los valores de probabilidad asociados a un valor específico porque no podemos llegar a ese nivel de exactitud, entonces lo que vamos a hacer es que lo que vamos a poder encontrar son las probabilidades dentro de un intervalo. Y normalmente entonces vamos a tener los valores de X, que es mi variable aleatoria, y vamos a tener las probabilidades. Entonces vamos a poder encontrar eso a partir de ciertas áreas, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan también un poquito de sus clases de matemática o en algún momento han oído hablar de la operación que nosotros hacemos para encontrar áreas debajo de una curva, es la integral. No vamos a hacer integrales, ¿no? Pero probablemente si ustedes después quisieran estudiar matemática, estadística más matemática, probablemente sí tendrían que encontrarse con su amiga la integral. Lo que vamos a tener en muchas ocasiones y que va a ser muy, muy importante es entonces, porque tanto matemáticamente como en los paquetes estadísticos, como en el mismo Excel, a veces es más fácil por eso mismo encontrar la frecuencia acumulada. Y normalmente la frecuencia acumulada la vamos a escribir como con una F mayúscula. Esa frecuencia acumulada me va a decir cuál es la probabilidad de obtener un valor específico de X sumando desde el valor 0. Es decir, que es el área debajo de la curva desde menos infinito hasta el valor de X, ¿sí? O sea, el valor menor posible hasta el valor de X. Eso me da la frecuencia acumulada y como ustedes ven, cada vez más se va a ir acercando a 1 por esta misma propiedad que nosotros dijimos, que si yo sumo todos los valores posibles de mi variable X, pues me tiene que dar 1. Entonces la frecuencia acumulada de todos los valores de X, pues me va a dar 1, que es lo mismo que si nosotros sumáramos toda la sombrita debajo del área de una curva, tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, el área debajo de la curva de cualquier función de probabilidad continua va a ser 1, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar ciertas funciones matemáticas, sobre todo vamos a trabajar con la función normal, esta que dibuja una campana de Gauss, y vamos a integrarlo. O sea, que cuando ustedes están, cuando usemos nosotros nuestro Excel para encontrar probabilidades, lo que vamos a estar haciendo es una integral, sin que nosotros sepamos integrar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir haciendo con los paquetes estadísticos, con el Excel, son estas integrales, porque nosotros lo que vamos a querer saber cuál es la probabilidad que nuestra variable aleatoria tome ciertos valores, ¿sí? O bien, dado ciertas probabilidades, vamos a querer encontrar los valores posibles de A y B. A lo mejor, pues a mí me dan justamente esta área de acá,
Y yo les voy a decir, bueno, X estaría entre los valores A y B, y yo les puedo dar los valores, ¿sí? Entonces vamos a ir, sobre todo cuando veamos la normal, vamos a volver a esta parte de hacer estos dibujitos y de pensar en términos de áreas, cuáles son las probabilidades que nosotros queremos encontrar. Las funciones de probabilidad también pueden ser diferenciales, ¿no? Nosotros podemos encontrar funciones que quizás no son directamente una función matemática, sino que lo establecemos a partir de ciertos valores, ¿no? Entonces podemos tener funciones de este tipo donde yo digo, bueno, la función de probabilidad va a tomar el valor de 0 cuando X tiene los valores, y entonces podemos ir haciendo diferentes formas. No se asusten porque no vamos a ver estas, pero si ustedes en algún momento, esto también es una función de distribución de probabilidad. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener variables aleatorias, ¿no? Cualquier variable cuantitativa X va a ser una variable aleatoria si el valor que nosotros estamos estudiando, que puede asumir, corresponde al resultado de un experimento, de un evento aleatorio. Sí, solo así, ya dijimos, ¿no? Seleccionar a alguien para hacerle una encuesta y entonces registrar su ingreso. Si lo seleccionamos realmente al azar, entonces vamos a tener una variable aleatoria, ¿no? Entonces, estas variables aleatorias numéricas, todas son cuantitativas, pero vamos a hacer diferencia entre las variables que son discretas o continuas, porque le vamos a dar diferentes tratamientos. Ya vimos que en los valores discretos, al ser finitos, nosotros vamos a poder decir, bueno, que sume este valor tiene esta probabilidad. En el caso de las variables continuas, vamos a poder acercarnos quizás a algunos intervalos, a veces intervalos muy chiquitos, pero intervalos al fin. Y entonces vamos a empezar a ver ciertos valores de ciertas distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces ya dijimos que si nosotros tenemos una variable aleatoria discreta, que vamos a poder aproximar esos valores como una medida de la probabilidad, es como que tantas veces los valores se repiten en el experimento, entonces nosotros sabemos que se parece muchísimo a la distribución de frecuencias relativas. Entonces vamos a poderlo trabajar casi como nosotros habíamos estado trabajando nuestros valores numéricos a partir de la estadística descriptiva. Es decir, que nosotros vamos a tener gráficas, tablas o fórmulas que nos van a decir los valores de X y nos van a juntar X con una probabilidad. Nosotros ya vimos que podemos hacer estos grafiquitos de espectro, que vamos a poder hacer los gráficos de histograma, y que cada uno de esos valores me están a mí diciendo, X toma este valor y a este valor le corresponde cierta probabilidad, ¿no? De nuevo, acuérdense que los valores pueden ser entre 0 y 1 de cada uno de los valores de X y que la sumatoria siempre me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con el juego de las monedas y vamos a ver, ¿no? Nosotros tiramos una moneda al aire 3 veces, ¿no? Ya la habíamos tirado una vez, en el ejemplo pasado la habíamos tirado 2 veces, y hoy, para no dudar, vamos a tirarla una tercera vez. Entonces, tiramos una moneda aleatoria, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues podemos hacer, podemos ir haciendo como árboles de resultados, como un poquito lo que hicimos cuando teníamos un experimento que se realizaba en fases, y que nosotros decíamos que al multiplicar el número de formas en cada una de las fases, podíamos tener el total de resultados, ¿no? Entonces, si yo tiro aquí una moneda, ya que yo puedo tener una moneda, que me salga águila, que me salga sol, y luego tener una segunda moneda, que me salga águila, que me salga sol, águila, sol, aquí águila, sol, águila, sol, águila, sol, águila, sol. Entonces, yo puedo empezar a decir, bueno, entonces
me sale AAA, y entonces aquí tengo AAA, me sale AAS, aquí me sale ASA, y aquí me sale, en realidad aquí lo escribí mal, tendría que ser, aquí están invertidos, ¿no? Entonces podemos ir sacando y ahí sacamos las 8 combinaciones, las 8 permutaciones de cómo nosotros podemos ordenar esos resultados del experimento, ¿no? Estos son todos los resultados posibles que nosotros tenemos al tirar 3 veces la moneda. Ya sabíamos que era 8, ¿no? Porque si teníamos esa parte de multiplicar las maneras en que se puede hacer el experimento, en una primera moneda teníamos 2, en una segunda moneda teníamos otras 2 y en la tercera moneda teníamos otras 2, 2 por 2 por 2 es 8, ¿no? Entonces sabemos que cada una de estas combinaciones de cómo me van a mí saliendo las águilas y los soles son igualmente probables. Entonces cada una va a tener una probabilidad de 1/8. Si yo defino como una variable aleatoria, y esto lo voy a escribir bonito con esta herramienta de Zoom que no me gusta porque siempre me traba la pantalla, pero necesito escribirlo, voy a decir que sea X, una variable aleatoria, normalmente escribimos variable aleatoria así para no ponerlo tan grande, que denota el número de águilas, ¿no? Ese va a ser mi variable aleatoria. Entonces, si ustedes ven, puedo ir haciendo esta variable aleatoria. Yo te tiro el experimento y puedo registrar cuáles serían los resultados en términos del número de águilas. Entonces yo veo, bueno, en este primer resultado yo tendría 3. En este segundo yo tendría 2 y así sucesivamente. Entonces podemos ir encontrando las probabilidades asociadas a cada uno de los valores discretos que puede tomar el número de águilas, porque a mí nunca me va a dar media águila, o sea, me va a dar, cuando tiramos una moneda o me sale águila o me sale sol. No hay medias tintas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que yo tirara 0, que cuando yo tiro 3 monedas obtener 0 águilas? A ver, ¿cuál sería? Por ahí voy a buscar en el chat si alguien me contesta. De 0 águilas es una, nada más. O sea que en términos de probabilidad, ¿cuánto? Una de 8. 1/8, ¿sí? La probabilidad acá sería de 1/8. La probabilidad de obtener un águila. Es de 3, ¿sí? Sí, 3 de 8. Bueno, 3/8. 3/8. La probabilidad de obtener 2 águilas. ¿Solo 2 águilas? O por lo menos 2 águilas. Exactamente 2 águilas. Ah. 3/8 también, ¿no? 3/8. Ajá. La probabilidad de obtener 3 águilas. 1/8. 1/8. ¿Esto es un modelo de probabilidad? Sí, ¿no? 1, 3, 3, 1. Me suma 1. Sí. Entonces, esto es un modelo de probabilidad, ¿no? ¿Y qué vamos a poder hacer? Bueno, lo podemos escribir así. Me voy a limpiar estos dibujitos porque ya lo traía yo lleno, pero... Y entonces también vamos a poder escribirlo en forma tabular, ¿no? Y vamos a poder hacer su histograma, si ustedes ven. Y entonces, cuando uno ve el histograma, dice, bueno, pero ¿qué cosas nosotros podíamos hacer con un histograma? ¿Se acuerdan todas las cosas que podíamos describir con un histograma? Eran esas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos las distribuciones de probabilidad, también vamos a poder describir su forma, vamos a poder describir si hay outliers, vamos a poder describir dónde está el centro, acá, dónde estaría el centro.
acá, ¿no? ¿Sí? Y entonces, con estos valores, y eso lo haremos en la próxima clase, en el próximo jueves, vamos a poder, entonces, una vez que nosotros, si esto se parece a la frecuencia relativa, entonces, con esa tabla, nosotros vamos a poder encontrar la media y la desviación estándar, y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces nos vamos a dar cuenta de que, oh, por Dios, o sea, es que claro, si la probabilidad se parece a la frecuencia relativa, entonces si esto me está dando las frecuencias, obvio que se va a y si yo estoy haciendo histogramas, esto es lo que habíamos hecho de estadística descriptiva. Entonces vamos a poder calcular las medias y las desviaciones estándar. Pero si ustedes son muy, muy, muy perspicaces, vean. Lo que vamos a hacer ya es que a estos valores que nosotros vamos a encontrar, dado que vienen de la probabilidad, pues ya le vamos a dar una notación poblacional, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando con funciones, con distribuciones de probabilidad, yo estoy describiendo la población, ¿no? Porque yo estoy viendo todos los resultados posibles. La probabilidad me está diciendo cuál es la probabilidad de que yo obtenga estos resultados, ¿no? Y entonces voy a trabajar ya directamente con los datos poblacionales. Entonces, la mu y la sigma que vamos a calcular en la próxima clase van a ser poblacionales, ¿sí? Listo. Entonces, aquí nos vamos a quedar porque no nos va a quedar el tiempo ahorita de hacer eso. Y ya en la siguiente clase vamos a hacer esto y vamos a ver, ya empezar a ver el modelo binomial y el modelo de la distribución normal. Listo. Entonces, no sé si hay alguna duda antes de que nos vayamos. Puede ser también de la guía. ¿Tienen alguna duda con la guía? ¿No? ¿No la han visto? Revisen su Classroom. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves. Nos vemos, profesora. Bye. Gracias. Hasta luego, maestra. Bye, profe.